Bienvenidos al único canal en español dedicado a la época y dinastía Tudor. Hoy les hablaré sobre Sir Francis Walsingham. Él fue secretario principal de la reina Isabel I de Inglaterra desde el 20 de diciembre de 1573 hasta su propia muerte, y es recordado popularmente como su jefe de espías. Francis Walsingham surgió de una relativa oscuridad para convertirse en uno de los miembros de la pequeña camarilla que dirigía el Estado isabelino, supervisando la política exterior, interior y religiosa. Fue embajador inglés en Francia a principios de la década de 1570 y fue testigo de la infame masacre del Día de San Bartolomé. Como secretario principal, apoyó la exploración, la colonización, el desarrollo de la marina y la plantación de Irlanda. Trabajó para unir a Escocia e Inglaterra. En general, su política exterior demostró una nueva comprensión del papel de Inglaterra como potencia marítima protestante con vínculos comerciales intercontinentales. Supervisó operaciones que penetraron en la preparación militar española, reunió información de toda Europa, desbarató una serie de complots contra Isabel y consiguió la ejecución de María Estuardo, reina de Escocia. Esta biografía ha sido realizada gracias a las solicitudes de Carlos Miranda y Harold Quintero. A ellos, y a todos los miembros, suscriptores y comentaristas del canal, les agradezco su apoyo y espero que la disfruten. Sir Francis Walsingham siempre aparece vestido de negro. En las películas, está rodeado de papeles, rara vez habla, salvo para lanzar duras advertencias o susurrar conspiraciones al oído de los espías que envía a todos los rincones de Europa. En sus intentos de mantener a la reina Isabel a salvo de los católicos, los españoles y los secuaces de María, reina de Escocia. Al igual que con su ropa, no hay matices de gris. Para él Isabel es buena, María es mala. Los católicos son malos, los protestantes son piadosos. En esencia, esta es una figura bastante unidimensional. Y este es el legado con el que debe lidiar su biógrafo. ¿Cómo se puede dar humanidad a un hombre cuando casi toda la abundante información que tenemos sobre él proviene de sus papeles de trabajo? Hay montones de documentos relacionados con las actividades de Walsingham como secretario de la reina, cartas, un diario, actas del consejo privado. Incluso los libros escritos después de su muerte por dos de sus colegas sobre cómo ser un buen secretario. Pero de su vida personal no queda casi nada, salvo una indicación de que tenía predilección por la cetrería y, quizá más sorprendente aún, que disfrutaba del teatro. Francis Walsingham es una figura controvertida. ¿Acaso sus acciones contra María Estuardo fueron un caso de trampa y manipulación moralmente cuestionable, o simplemente tomó medidas legítimas para proteger a Isabel I? A lo largo de este video, exploraremos ambos lados de la cuestión. Aunque su diligencia, inteligencia y fervor por la seguridad de Inglaterra son innegables, es posible que su papel como secretario de Estado lo haya llevado demasiado lejos. Un aspecto interesante de Walsingham es su visión sobre la monarquía. Se cree que estuvo influenciado por la idea de que los monarcas debían rendir cuentas a su pueblo, y que los tiranos podían ser derrocados legítimamente. Por supuesto que esta perspectiva no era precisamente del agrado de Isabel, lo que generó una relación tensa entre ambos, llena de momentos de colaboración, pero también de fricción. Acompáñenme a descubrir la compleja pero también poco conocida vida de Francis Walsingham, el hombre que convirtió la inteligencia y el espionaje en un pilar fundamental del gobierno isabelino. El padre de Francis, William Walsingham, fue un destacado abogado londinense durante el reinado de Enrique VIII. Tenía conexiones en la corte y fue empleado por el rey en el desmantelamiento de las propiedades del cardenal Thomas Wolsey, después de la caída de este último en 1529. Poco después, la esposa de William, Joyce, dio a luz a su primer hijo, Francis, alrededor de 1532, y probablemente en la propiedad familiar de Footscray, en Kent, que William había comprado a fines de la década de 1520. El tío paterno de Francis, Sir Edmund Walsingham, era teniente de la Torre, y su tío materno era Sir Anthony Denny, uno de los caballeros de mayor confianza de Enrique VIII en la cámara privada.
Anthony Denny era un reformador que continuó en gran favor durante el reinado de Eduardo VI. Francis nació en la época en que se declaró que la Iglesia inglesa estaba bajo la jefatura suprema, no del Papa, sino del Rey. Aunque la doctrina no cambió durante los años restantes del reinado de Enrique VIII, durante la infancia de Francis muchas de las antiguas tradiciones de la Iglesia católica fueron desmanteladas. Y es posible que de niño haya visto u oído la destrucción de la Santa Cruz de la cercana abadía de Bosley, denunciada en la plaza del mercado de Maidstone como una farsa. O la destrucción de la tumba de Santo Tomás Becket de Canterbury, otrora el mayor centro de peregrinación de Inglaterra, no lejos de la propiedad de los Walsingham. De los 5 hermanos de Francis, una hermana llamada Mary se casó con Sir Walter Mildmay, quien fue ministro de Hacienda durante más de 20 años, y otra llamada Elizabeth se casó con el parlamentario Peter Wentworth. William Walsingham murió cuando su hijo tenía unos 3 años. Como era costumbre, Joyce, que tenía 5 hijas a su cargo además de Francis, se volvió a casar rápidamente. Este matrimonio acercó aún más a Francis a la órbita de la familia real. Su nuevo padrastro, John Carey, era cuñado de María Bolena, que había sido amante de Enrique VIII y hermana de la nueva reina, Ana Bolena. John Carey era alguacil de Hanston, uno de los palacios reales, donde los hijos del rey, María, Isabel y Eduardo, solían alojarse durante las décadas de 1530 y 1540. Las princesas estaban en distintos grados de desgracia o favor, y el joven príncipe era la niña de los ojos de su padre. Los Denny y los Carey eran reformadores, por lo que es probable que Francis fuera educado como evangélico, ya que el protestantismo puro no estaba permitido en Inglaterra durante el reinado de Enrique VIII. Aunque no se sabe si Francis conoció a Isabel durante sus respectivas infancias, su fuerte relación personal posterior con Robert Dudley, más tarde conde de Leicester, que se encontraba entre los muchachos que rodeaban al joven príncipe Eduardo, sugiere que Francis se relacionaba con los amigos de este último. La educación temprana de Francis se habría llevado a cabo en casa antes de ingresar en el King's College de Cambridge en 1548. Si bien el King's no era el centro del protestantismo como lo era el St. John's College, Cambridge en general estaba abierto a la nueva fe. Y las ordenanzas que se promulgaron para la universidad en la década de 1540 enfatizaban el deber de los miembros y estudiantes de luchar contra el Papa. Afortunadamente, la iconoclasia que estalló durante el reinado de Eduardo VI no dañó la magnífica capilla del King's College. Y Francis habría rezado en una de las capillas más hermosas de todas las de finales de la Edad Media inglesa, con su decoración un derroche de simbolismo Tudor, aunque es cuestionable si la habría apreciado. Su religión, que probablemente ya se inclinaba hacia lo evangélico, fue fuertemente puritana en su vida posterior, evitando los símbolos externos de la religión que los piadosos, como se llamaban a sí mismos, veían como idólatras. Durante el periodo de Francis en el King's College, John Chick se convirtió en su rector. Chick, bien conocido por su nueva interpretación de la pronunciación griega, también fue tutor del rey Eduardo VI, quien sucedió a Enrique VIII en 1547. En 1549, Chick se convirtió en profesor de teología en Cambridge y también dirigió una visita al colegio para asegurarse de que se estuviera siguiendo el nuevo libro de oración común, instituido ese año. Este libro de oración común fue el primer movimiento significativo en Inglaterra que se alejó de la doctrina católica, aunque, comparado con el libro de oración común de 1552, todavía tenía un tono conservador. Podemos inferir que Walsingham estuvo fuertemente influenciado por la gestión del colegio por parte de Chick, y también por el otro gran reformador con base en Cambridge durante el reinado de Eduardo VI, Martín Bucero. Este vocero pasó gran parte de su vida intentando unir a los diferentes reformadores y mediando en las diferencias entre Lutero, Zwinglio y Calvino, para crear una oposición unida al catolicismo. Este concepto de la unidad del protestantismo resonó en Walsingham, quien más tarde promovería la idea de una hermandad internacional de correligionarios. Francis abandonó Cambridge a fines de 1550, sin graduarse, como era habitual para aquellos que no deseaban unirse a la Iglesia.
Se desconoce dónde pasó los 2 años siguientes, aunque es posible que viajara al extranjero. Más tarde fue conocido por su facilidad lingüística, ya que dominaba el latín, el francés y el italiano, y su habilidad en estos últimos idiomas puede haber sido perfeccionada en estos años. En 1552, Francis entró en Gray's Inn. Londres era un semillero de radicalismo religioso. Los predicadores en cada esquina denunciaban la idolatría de la antigua fe y exhortaban a los pecadores a arrepentirse y buscar la salvación solo a través de la fe. Los refugiados religiosos europeos fundaron iglesias extranjeras, donde se predicaron variantes aún más radicales del protestantismo, en particular la doctrina de Juan Calvino sobre la predestinación, y se rechazó la creencia católica de que el pan y el vino en el corazón de la Eucaristía se convertían literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. En 1553, el panorama político cambió drásticamente cuando Eduardo VI murió, con solo 15 años. Su intento de pasar la corona a su prima, Lady Jane Grey, que era tan celosamente protestante como él, fracasó y, en agosto de 1553, María, la hija mayor de Enrique VIII y católica, estaba firmemente instalada en el trono, llevada allí por una ola de apoyo popular. Nada se sabe de las opiniones de Francisque sobre la crisis sucesoria de 1553 o la rebelión de inspiración protestante de Sir Thomas Wyatt la primavera siguiente, aunque sus primos de Walsingham pueden haber estado implicados en esta última. La mayoría de los principales protestantes del reinado de Eduardo se adhirieron a las leyes católicas restauradas. Mientras que los predicadores protestantes arremetían contra los nicodemitas, como llamaban a los que seguían siendo protestantes de corazón, pero se conformaban exteriormente a la ley. Solo los más comprometidos pusieron su fe en primer lugar y abandonaron Inglaterra para las soleadas tierras altas de la Ginebra calvinista o las ciudades reformadas de Alemania. En el otoño de 1555, cuando el gobierno de María pasó de exhortar a volver a las viejas costumbres a un programa más sostenido de coerción física, Francis se convirtió en uno de los que no pudieron conformarse y se exilió, aunque es posible que se marchara antes, quizá en la primavera de 1554. Junto con 3 de sus primos Denny, llamados Henry, Anthony y Charles, viajó a Basilea, donde los 4 se convirtieron en estudiantes de la Universidad de la ciudad. Francis pasó la mayor parte de los 3 años siguientes en Basilea, aunque también pasó un tiempo en Padua, donde fue portavoz de los estudiantes ingleses de la Universidad de Padua, y donde también compró una gran cantidad de vino y un clavicordio. Entre los exiliados protestantes en Basilea con los que Francis llegó a conocer estaban John Foxe, cuyo libro de los mártires tuvo un profundo efecto en el protestantismo inglés, y John Knox, exiliado de Escocia. Entre las ideas radicales que permearon a los exiliados estaba el concepto de que, tal vez, los monarcas que eran tiranos, generalmente equiparados a los monarcas que no estaban de acuerdo con el predicador, podían ser derrocados. Las monarcas mujeres, en particular, eran sospechosas, y John Knox fulminó a María de Inglaterra y a la regente de Escocia, María de Guisa, en su obra titulada Primer toque de trompeta contra el monstruoso regimiento de mujeres. Si bien Francis puede que no haya ido tan lejos en sus opiniones como Knox, él ciertamente no trató más tarde a su señora, Isabel I, con el nivel de deferencia que muchos de sus colegas le rendían. María I murió en noviembre de 1558 y fue sucedida por su media hermana, Isabel. Esta nueva soberana, aunque no era tan radical como Eduardo VI, se suponía ampliamente que era protestante. Uno de sus primeros actos fue nombrar a Sir William Cecil como su secretario principal. Probablemente Francis ya conocía a Cecil, sin duda se habían movido en los mismos círculos durante el reinado de Eduardo, aunque Cecil había optado por adaptarse a las órdenes de María, e incluso había mantenido una buena relación con el cardenal Reginald Pole, el último arzobispo católico de Canterbury. Los partidarios más firmes de Isabel eran protestantes, lo que obligó a la nueva reina a adoptar un sistema religioso bastante más protestante del que había buscado inicialmente, especialmente porque los obispos de María habían dimitido en masa,
lo que obligó a Isabel a nombrar nuevos obispos entre los exiliados que ahora volvían a cruzar el canal. Se implementó el libro de oración común de 1552, con modificaciones menores, pero se exigió a los ministros que llevaran vestimentas, y la reina continuó con la práctica de las velas en el altar y el canto coral. Francis también regresó de Basilea, y en 1559 había encontrado un lugar en el primer parlamento de Isabel, representando el escaño de Bossiney, en Cornualles. Sin conexiones locales, su selección probablemente fue organizada por un compañero del exilio, el conde de Bedford. No hay pruebas de que Francis hablara en el parlamento, pero es evidente que era de suficiente valor para el gobierno como para que Cecil quisiera que volviera a ocuparlo en 1563, esta vez para la In Regis, otro escaño que había recibido de Bedford. En 1562, Francis se casó. Su esposa era Anne Barnes, hija de Sir George Barnes, quien, como alcalde de Londres, había proclamado reina a Lady Jane Grey. Era viuda y tenía un hijo y una hija, de nombre Christopher y Alicia Carlyle. Las familias Carlyle y Barnes habían sido miembros fundadores de la Compañía de Moscovia, de la que Francis se convirtió más tarde en director. En la década anterior, las 5 hermanas mayores de Francis se habían casado con miembros de familias de comerciantes de la ciudad, funcionarios gubernamentales y miembros de la pequeña nobleza, lo que le proporcionó una red de conexiones en Londres, en la corte y en el parlamento. Todas las hermanas se casaron con hombres considerados piadosos, lo que le dio a Francis fuertes vínculos con el movimiento puritano que cobró fuerza durante el reinado de Isabel. Francis y Anne vendieron su patrimonio de Footscray y compraron una nueva finca en Hertfordshire, llamada Park Bury, donde probablemente vivieron la vida típica de la nobleza local, él como juez de paz y ella visitando amigos, cuidando a los pobres del vecindario y criando a sus hijos. El matrimonio duró solo 2 años, ya que Anne murió en 1564. El contenido de su testamento para el que, como mujer casada, habría necesitado el permiso de Francis, sugiere un nivel de riqueza, ya sea de su primer matrimonio o proporcionado por el propio Francis. Ella dejó a su marido 100 libras y la tutela de su hijo. Cualesquiera que fueran los sentimientos personales de Walsingham hacia Anne, él tenía el deber de volver a casarse y tener un heredero, y en 1566 tomó una segunda esposa, también viuda, llamada Úrsula Sambarbe. Úrsula era rica y tenía un interés vitalicio en las propiedades de su primer marido, Robert Porceley, en la isla de Wight, aunque esto se vio enredado en disputas legales después de la muerte de sus 2 hijos en una explosión en una de las propiedades. Dado que la primera de las cartas del propio Walsingham que se conserva es a un amigo, en la que le pedía que exhortara a Úrsula a considerar la posibilidad de volver a casarse, tal vez podamos inferir que, aunque indudablemente era práctico, el matrimonio también fue un acto de afecto. Úrsula tenía una hermana, Edith, cuyo marido, Robert Ball, se convirtió en uno de los amigos más cercanos de Walsingham. La pareja tuvo 2 hijas, Frances y Mary. Esa Frances había nacido en 1567 y se casaría en 3 ocasiones, siendo uno de sus maridos el conocido Robert Devereux, conde de Essex y favorito de la reina Isabel. Los escasos registros sugieren que Úrsula participó plenamente en las actividades que se esperaban de la esposa de uno de los ministros de Isabel, ya que se fue a París con Walsingham, envió regalos a la reina y administró la casa conjunta, primero en Park Bury y luego, más tarde, en la nueva propiedad que compraron en Barn Elms, cerca de Lambeth, en Londres, donde la reina se alojó en al menos 3 ocasiones. La pareja también tenía una casa de campo en Odiam, Hampshire. Pero Walsingham no disfrutaría de la vida en el campo durante mucho tiempo, ya que el 19 de agosto de 1568 fue convocado por Sir William Cecil, secretario principal de la reina. Walsingham, sin duda, conocía a Cecil, este último había sido miembro del gobierno de Eduardo VI, estaba estrechamente relacionado con el tío de Walsingham, Sir Anthony Denny,
y era miembro del círculo piadoso que había rodeado a Eduardo e Isabel en la década de 1540 y principios de la de 1550. La conversación con Cecil se refería a la embarazosa aparición de María, reina de Escocia, en Inglaterra. La reina María había escapado de Escocia tras la derrota en la batalla de Lanside. Durante todo el periodo del gobierno personal de María en Escocia, Cecil había trabajado para socavar su autoridad y fomentar la incomprensión entre María y sus nobles protestantes. Estaba completamente convencido, no sin cierta justificación, de que María tenía los ojos puestos en el trono inglés, y también estaba seguro, sin ninguna justificación aparente en 1568, de que ella haría lo que fuera para conseguirlo, incluido el derrocamiento de Isabel. Cecil había oído del embajador inglés en Francia, Sir Henry Norris, que María tendría el apoyo francés en gran parte de sus parientes de Guisa, en lugar de su excuñado o su otrora suegra para tomar la corona inglesa. También temía que miles de súbditos ingleses, muchos de los cuales todavía eran católicos, apoyaran semejante plan. Norris identificó a un protestante italiano, Franciotto, que estaba dispuesto a actuar como espía, y Cecil necesitaba los conocimientos de italiano de Walsingham para comunicarse con Franciotto. Walsingham había encontrado el trabajo para el que había nacido, sus numerosos contactos familiares y comerciales entre los comerciantes de Londres, sus habilidades lingüísticas, su atención a los detalles y su ardiente celo por el protestantismo lo convertían en el jefe de espías ideal. A partir de entonces nunca dudó de la existencia de complots y nunca se cansó de descubrir los incidentes más triviales que pudieran indicar una conspiración. Reunió todos los rumores que pudo de sus contactos en Francia y España y se los presentó a Cecil con las palabras que lo han definido. Hay menos peligro en temer demasiado que en temer demasiado poco. Los talentos de Walsingham y su determinación fueron pronto reconocidos por sus enemigos. Un corresponsal francés escribió que era un hombre de negocios muy hábil e inteligente, pero también tan apasionado con respecto a su religión, que solo por este aspecto sus consejos a menudo se desvían de los caminos de la templanza y la sabiduría. Los temores de Cecil y Walsingham resultaron oportunos. En 1569, el norte de Inglaterra se rebeló en la última gran rebelión popular antes de la Guerra Civil. Liderados por los condes de Northumberland y Westmoreland, el levantamiento del norte pretendía restaurar la misa y, tal vez, aunque los condes se mostraban tímidos al respecto, colocar a María, reina de Escocia, en el trono inglés. También estaba implicado, aunque era protestante y ciertamente no tenía intención de derrocar a Isabel, el cuarto duque de Norfolk, que esperaba casarse con la escocesa. Norfolk no había estado solo en su plan, que contaba con el apoyo del favorito de Isabel, el conde de Leicester. Pero el hecho de que no informara a la reina hizo a esta última sospechar y dio lugar a su envío a la Torre de Londres. Nervioso porque el complot había salido a la luz, el cuñado de Norfolk, el conde de Westmoreland, actuó demasiado pronto y el apoyo extranjero previsto de Francia y España no se materializó. Uno de los nombres asociados con el levantamiento fue Roberto Ridolfi, un banquero florentino afincado en Londres, que se ocupó de los negocios financieros de Cecil. También llevó a cabo actividades secretas para el Papa Pío V. En 1569, transfirió dinero en efectivo del embajador español de Spes a John Leslie, obispo de Ross, representante personal de María Estuardo. Cecil se enteró de la transacción, que involucraba una suma tan grande de 3.000 libras, que pidió a Walsingham que interrogara a Ridolfi. Ridolfi reveló que el dinero había venido originalmente del Papa y también admitió que conocía el plan de que María se casara con Norfolk. Sin embargo, se dieron órdenes, probablemente de la propia Isabel, de que Ridolfi fuera liberado, a cambio de que entregara cualquier información que tuviera sobre María y prometiera desistir de seguir entrometiéndose en la política inglesa. Al año siguiente, Walsingham escribió a Cecil que Ridolfi actuaría con discreción y rectitud en lo que respecta a los intereses ingleses en los Países Bajos y Flandes.
Se ha interpretado que esto significa que Walsingham había convencido a Ridolfi de cambiar de bando y convertirse en espía del gobierno inglés. Esto tal vez se apoye en el hecho de que, en 1571, Ridolfi fue recibido por la propia Isabel, que le dio 2 caballos, así como un pasaporte. Al mismo tiempo, el italiano seguía promoviendo el matrimonio entre Norfolk y María, pero el gobierno inglés pronto tuvo todos los detalles. Cuando Ridolfi dejó Londres, fue a Roma, donde continuó promoviendo una invasión católica de Inglaterra, para poner a María en el trono, casada con Norfolk. Sin embargo, su enviado al obispo de Ross fue capturado. En conclusión, que nunca se podrá demostrar si Ridolfi era un agente doble. Sabiamente, no regresó a Londres, sino a su ciudad natal de Florencia, donde murió muchos años después. En diciembre de 1570, Walsingham fue nombrado embajador en Francia para sustituir a Sir Henry Norris. Envió a su séquito por delante el 22 de diciembre y, tras reunirse con Cecil y Leicester para recibir las últimas instrucciones el 24. Zarpó a finales de mes desde Dover y llegó a Boulogne el 1 de enero de 1571. El viaje a París, durante el cual fue recibido por los distintos gobernadores de la ciudad, duró 15 días. Justo en las afueras de la ciudad, en Saint-Denis, se reunió con Sir Henry Norris y otros caballeros ingleses residentes en la ciudad. Aunque los embajadores recibían una asignación diaria, la dieta de Walsingham era de 3 libras, 6 chelines y 8 peniques, esto nunca era suficiente para financiar los gastos de una embajada. Además de mantener la casa, el embajador necesitaba entretener a los dignatarios extranjeros y pagar a sus informantes. Se esperaba que los embajadores sufragaran gran parte de los gastos ellos mismos. Walsingham, que no era especialmente rico, se quejaba con frecuencia de que el puesto podía llevarlo a la mendicidad. Un aspecto que le permitió ahorrar dinero fue la ubicación de la casa que alquiló, en el suburbio de Saint-Marceau, en la orilla izquierda del Sena. Era más barata que los distritos de moda más cercanos a la corte y estaba ocupada por curtidores y tejedores de telas. Como solía suceder con las comunidades artesanales, Saint-Marceau era una zona hugonota, donde Walsingham y Úrsula podían sentirse como en casa y rezar en el templo hugonote. Y ella se reunió con él allí a mediados de marzo. Como representante de la reina de Inglaterra, Walsingham fue tratado con gran respeto y 2 días después de su llegada a la capital fue a la corte para ser presentado formalmente a Carlos IX. Sus hermanos los duques de Anjou y Alençon, y la reina madre, Catalina de Médicis. Representantes del duque de Sajonia, de la República de Venecia, del rey de Escocia y del príncipe de Orange acudieron a presentar sus respetos al embajador inglés. Durante los meses siguientes, Walsingham asistió regularmente a la corte, atendiendo al rey Carlos y a sus hermanos, a la reina madre y también a la nueva reina de Francia, Isabel de Austria, hija del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Su esposa Úrsula también asistió a la corte y fue recibida por las damas reales. En el centro de las instrucciones de Walsingham estaba la necesidad de construir una alianza con Francia, para contrarrestar la fuerza de España, en particular, para ofrecer socorro a los Países Bajos, que, gobernados legalmente por España, estaban tratando de lograr cierto grado de independencia. Si bien el protestantismo se había extendido en los Países Bajos, no se trataba simplemente de una cuestión de división religiosa, había muchos católicos en los Países Bajos que también querían independizarse de España. El propio Walsingham nunca dejó de instar a Isabel a apoyar a los rebeldes, viéndolo como una lucha religiosa. Pero Isabel era ambivalente, no quería apoyar a los rebeldes contra un monarca ni provocar a España, pero, instada no solo por Walsingham, sino también por Cecil y Leicester, ella sintió cierta obligación de ayudar a sus correligionarios. El gobierno francés, al tiempo que intentaba reprimir a su propia población hugonote, también estaba ansioso por socavar el poder español en los Países Bajos. El año anterior a la llegada de Walsingham a París, el Tratado de Saint-Germain había otorgado el control de 4 ciudades a los hugonotes, La Rochelle, Cognac, Montauban y La Charité, aunque solo por un periodo de 4 años.
El tratado había sido en gran parte obra de Juana III, reina de Navarra, cuyo cuñado, el príncipe de Condé, líder de los hugonotes, había muerto en la guerra que condujo al tratado. También se acordó que el hijo hugonote de la reina Juana, Enrique de Navarra, se casaría con la hermana de Carlos IX, Margarita. Walsingham recibió instrucciones de fomentar la observancia del Tratado de Saint-Germain y de disuadir al rey Carlos de enviar ayuda a los partidarios de María Estuardo, en Escocia. Aunque la embajada de Walsingham no tenía por objeto promover abiertamente ningún matrimonio para Isabel, un asunto que se estaba considerando era un matrimonio entre la reina y Enrique, duque de Anjou, hermano y heredero de Carlos IX, a pesar de la diferencia de edad de 18 años entre la pareja y de la diferencia de religión. En este periodo de relativa paz, Walsingham conoció al nuevo líder hugonote, el almirante Gaspar de Coligny, quien, a pesar de su religión, tenía una buena relación con el rey Carlos. Walsingham tenía una opinión muy alta de Coligny, quien aseguró al embajador su devoción por la reina Isabel y su deseo de que se casara con Anjou o con Enrique de Navarra. Mientras el rey Carlos y su madre esperaban mediar en las diferencias religiosas que eran tan intensas en Francia, la familia Guisa, los tíos y primos de María Estuardo, estaban decididos a exterminar a los hugonotes y a recuperar su influencia política. Esperaban que, en lugar de casarse con la reina Isabel, Anjou se casara con María, que había estado casada con el anterior rey francés Francisco II. El propio Anjou no estaba muy entusiasmado con la idea de casarse con Isabel. Tenía 20 años en ese momento y estaba fuertemente influenciado por la facción de Guisa y se identificaba con la causa anti-hugonota. Aunque más tarde se casó, es probable que fuera homosexual y la perspectiva de casarse con una mujer mucho mayor, hereje y bastarda no le atraía. Cualesquiera que fueran las reservas personales de Anjou, su hermano el rey y su madre estaban firmemente a favor de utilizar el matrimonio para frenar las ambiciones españolas. Isabel, aunque sin duda no estaba dispuesta a casarse personalmente, nunca descartó la posibilidad y parecía abierta al plan. Las primeras propuestas oficiales en marzo de 1571 fueron al otro enviado de Isabel en Francia, Thomas Aqueville, Lord Buckhurst. Isabel respondió ordenando a Walsingham que, dado que sus amados súbditos le suplicaban que se casara, él debía sugerir a los franceses que se escuchara su petición de matrimonio. Las condiciones tendrían que ser tan generosas como las que María I había negociado para su matrimonio con Felipe de España. El marido de la reina no tendría poder. No podría llevarla al extranjero y no podría esperar apoyo para guerras extranjeras. A Walsingham, por poco que le gustara la idea de que Anjou fuera rey de Inglaterra, le parecía un precio que valía la pena pagar en aras de promover el protestantismo. Cualquier cosa que pudiera perjudicar a España sería bienvenida. El principal punto de fricción sería la religión. Isabel dejó claro desde el principio que a Anjou no se le permitiría practicar su religión católica y que también se esperaba que asistiera a los servicios establecidos. Walsingham, por supuesto, estaba de acuerdo con la reina, pero sabía que, si esta estipulación se hacía demasiado pronto, las negociaciones no despegarían. Por lo tanto, consideró que sería político discutir el matrimonio desviándose un poco del curso preciso de las instrucciones de Su Majestad. A lo largo de 1571, Walsingham participó en los detalles de la negociación sobre el matrimonio. Anjou quería ser coronado rey, tener grandes ingresos y oír misa en privado. Isabel estaba dispuesta a llegar a un compromiso, hasta el punto de permitirle abstenerse de comulgar en un servicio anglicano. Pero señaló que permitirle oír misa animaría a los demás súbditos que todavía se adherían en silencio a la antigua fe. En cuanto a su coronación, era una quimera que nunca podría hacerse realidad. Isabel trató de asegurar a Anjou que el libro de oración común era compatible con la fe católica, no había ninguna parte del mismo, afirmó, que no se hubiera utilizado en la Iglesia de Roma. Se podía utilizar una traducción al latín o al francés, si quería. Cecil estaba seguro de que, si Monseñor se abstenía de su misa, la reina daría su consentimiento al matrimonio. Pero Anjou no estaba convencido. Cecil sugirió que la cuestión religiosa podría solucionarse si se la ignoraba en el tratado.
Isabel, ya fuera porque quería evitar el matrimonio o por un sentimiento religioso genuino, no toleraría tal falta de claridad. Walsingham estaba desesperado. En abril de 1571 escribió a Leicester: «Deseo la gloria de Dios y, después, la seguridad de la reina». Creía sinceramente que un matrimonio francés era la única esperanza para que Isabel mantuviera su trono y promoviera el protestantismo. Se convenció de que el apego de Anjou a su religión se debía a la influencia de su madre y que, después de un año o dos de ver la verdad a su alrededor, el francés se convertiría. Walsingham desconfiaba implacablemente de los españoles, convencido de que no solo pretendían aplastar a los protestantes de los Países Bajos, sino también amenazar a Inglaterra. En junio de 1571 escribió a Cecil para que se lo transmitiera a Isabel: «Que su majestad se asegure de que España nunca olvidará las injurias que ha recibido, como se verá cuando se presente la oportunidad de vengarse». Instó a Isabel a que enviara apoyo financiero al líder de los holandeses, Luis de Nassau. 50.000 coronas gastadas inmediatamente ahorrarían 300.000 más tarde. En el verano de 1571, el rey Carlos trasladó la corte a los castillos de Loira, donde esperaba reunirse con el líder hugonote, el almirante Coligny. Walsingham se encontraba mal de salud y pidió a Cecil que le consiguiera permiso para regresar a París, como paso previo a su regreso a casa. «Deseaba que su majestad tomara alguna orden rápida para que alguien ocupara mi lugar. Espero que mi vida le sea más útil que mi muerte». A partir de ese momento, Walsingham sufrió continuamente de mala salud, infecciones urinarias y problemas en los ojos eran los principales síntomas que mencionaba. El hecho de saber que el matrimonio con Anjou había fracasado probablemente no le animó en absoluto. En octubre de 1571, Anjou finalmente declaró que no se casaría con Isabel. Ambos gobiernos seguían ansiosos por lograr una alianza. El enviado francés a Inglaterra, Monseñor de Foix, con quien Walsingham había entablado una buena relación en Francia antes del envío de este a Londres, sugirió una alianza más estrecha o una confederación entre los países. Pero los temores de Walsingham por la seguridad de Isabel no eran infundados. En enero de 1572 se descubrió un complot para asesinar a Cecil, ahora Lord Burghley, y liberar al duque de Norfolk de la Torre. En el centro del complot estaba un hombre al que Walsingham conocía, un tal Edmond Mater, que había sido secretario del predecesor de Walsingham en París, Sir Henry Norris. Una vez muerto Burghley, Isabel sería el siguiente objetivo, y la historia terminaría con la elevación de María, reina de Escocia, al trono inglés, casada con Norfolk. Se desconoce si la propia reina María tenía algún conocimiento de este complot, sin embargo, Walsingham la culpó por completo. Mientras viviera, dijo, esa mujer diabólica, Isabel nunca estaría a salvo en su trono y sus súbditos nunca estarían a salvo en sus camas. Instó a la ejecución tanto de María como de Norfolk. Isabel asintió a la segunda, pero no a la primera. Mientras Walsingham yacía en su lecho de enfermo, Sir Thomas Smith y Sir Henry Killigrew asistían al monarca francés. El matrimonio de Anjou no podía avanzar, pero tal vez se pudiera lograr una alianza de todos modos. Walsingham se reincorporó a la embajada, que tuvo que lidiar con la inclinación del rey Carlos a apoyar la tradicional alianza franco-escocesa y con su excuñada, la reina de Escocia. Los ingleses dejaron en claro que Francia tendría que elegir entre María e Isabel. Dado que María estaba encerrada en un castillo inglés y era poco probable que recuperara su trono, incluso si los franceses intervinieran en su favor, el resultado fue el Tratado de Blois, firmado en junio de 1572, que confirmó que ni Francia ni Inglaterra ayudarían a los enemigos de la otra. Walsingham asistió a la ceremonia de juramento en la iglesia de Saint-Germain y viajó allí con Sir Thomas Smith y el duque de Anjou, mientras que Isabel estuvo representada por el conde de Lincoln. Para Walsingham, el tratado fue un precursor de la intervención inglesa y francesa en los Países Bajos.
Estaba seguro de que, si el príncipe de Orange no hubiera estado distrayendo a España en los Países Bajos, Inglaterra ya habría sido atacada. No tenía ninguna duda de que se produciría un ataque y recomendó un ataque preventivo. Para Isabel, no apoyar a los Países Bajos sería una negligencia en el cumplimiento del deber. Más tarde escribió que la religión es el asunto que deben sopesar principalmente los consejeros cristianos al dar consejo a un príncipe cristiano, ya que la prosperidad o la adversidad de los reinos dependen de la bondad de Dios, que está dispuesto a extender su protección tanto como nosotros dependemos de su providencia y no buscará nuestra seguridad, llevados por la política humana, en contra de su palabra. Al igual que Burghley y Leicester, Walsingham se inclinaba a ver la aversión arraigada de Isabel a la guerra como una debilidad femenina y coherente con su inclinación a ser irresoluta. Lo más probable es que Isabel supiera que Inglaterra no podía permitirse una guerra importante y que provocar a España sería una estrategia peligrosa. Como se ha señalado anteriormente, el Tratado de Saint-Germain de 1570 ordenaba el matrimonio de Enrique de Navarra con Margarita, hermana de Carlos IX. La madre de Enrique, Juana III, murió en junio de 1572, pero los preparativos para el matrimonio continuaron. El protestantismo se había extendido ampliamente entre la nobleza francesa y se esperaba que el matrimonio del hugonote Enrique con la familia real francesa aliviara las tensiones. Todo el mundo importante estaba en París para celebrar la boda en Notre Dame el 18 de agosto. Pero los católicos y los hugonotes no podían reconciliarse tan fácilmente. La ardiente familia católica de los Guisa estaba enfadada por el tratado con Inglaterra y por el apoyo del rey Carlos a los protestantes de los Países Bajos. También desconfiaban de la influencia que el almirante Coligny tenía sobre dicho rey. El 22 de agosto, Coligny fue asesinado por un sirviente del duque de Guisa. Herido, el almirante aceptó la oferta de protección de Carlos y decidió quedarse en París. Pero 2 días después, a primera hora de la mañana, mientras Coligny todavía estaba en su lecho de enfermo, los sirvientes del duque de Guisa irrumpieron en la casa y lo mataron. Al mismo tiempo, otros nobles hugonotes fueron asesinados por miembros de la propia guardia del rey Carlos y del séquito del duque de Anjou. La violencia se extendió a las calles de París y mucho más allá. Miles de hugonotes fueron asesinados, sus casas saqueadas y sus iglesias profanadas. Las estimaciones del número de muertos varían entre 7.000 y 70.000. Mientras los hugonotes eran masacrados en las calles, Walsingham, su hija de 5 años, Frances, y la embarazada Úrsula estaban en su casa de San Marceau. También estaban con ellos el cuñado de Úrsula, Robert Pal, que era el secretario de Walsingham, y el sobrino de 20 años del conde de Leicester, Philip Sidney. Los protestantes ingleses acudieron en masa a la embajada en busca de refugio, al igual que el noble francés, Monseñor de Briquemault. No hay registro escrito de las reacciones de Walsingham ante la masacre, pero la conmoción y el horror que generó lo hicieron aún más decidido a promover la causa protestante y luchar contra la tiranía del catolicismo practicada por Felipe de España y la familia Guisa. Robert Pal enfatizó la necesidad de que Isabel tomara la iniciativa para defender el protestantismo en su discurso después del gran asesinato en París. Y parece seguro asumir que él y Walsingham tenían la misma opinión. Ese mismo Robert Pal, que se encontraba en París con Walsingham en el momento de la masacre, resumió la opinión de este último. Creo que es hora, y más que hora, de que despertemos de nuestro letargo y prestemos atención, no sea que un mal como el que ya ha abrumado a los hermanos y vecinos de Francia y Flandes nos alcance a nosotros, y quedemos en una situación de la que no podamos escapar. El fracaso de Inglaterra en apoyar el protestantismo daría como resultado un matrimonio entre Anjou y María, reina de Escocia. El derrocamiento de Isabel y el sometimiento de Inglaterra y los Países Bajos a amos católicos.
Robert Pal instó a la muerte de esa Jezabel, María de Escocia, y advirtió que los católicos ingleses traicionarían a su país a la primera oportunidad. El 1 de septiembre, Walsingham fue a la corte para recibir la explicación de Carlos y la reina madre Catalina sobre la masacre, para ser transmitida a Isabel. Le informaron de que los ataques iniciales no habían sido más que un intento de proteger a Carlos de una conspiración encabezada por Coligny. Carlos no tenía ningún deseo de dañar sus relaciones con Isabel y se ofreció a castigar a los asesinos de 3 ingleses que habían sido víctimas de la masacre. Walsingham solo pudo señalar que el orden público se había roto hasta tal punto que era improbable que se pudiera identificar a los infractores. Los amigos de Walsingham, Burghley y Leicester, trataron de consolar al embajador de una manera coherente con sus creencias. Dios había permitido la masacre como un azote de corrección. Debían aferrarse a su fe y Dios eventualmente los protegería de sus enemigos. De vuelta en Inglaterra, los horrores de la masacre francesa habían fortalecido la sensación de que el país debía luchar por el protestantismo. Se celebraron oraciones públicas y se exhortó al pueblo a arrepentirse antes de que se les aplicara un castigo divino similar. Isabel dio permiso a Walsingham para que le dijera a Carlos que no estaba dispuesto a permanecer en la corte francesa. El rey respondió que su retirada equivaldría a una ruptura de las relaciones diplomáticas, por lo que no fue hasta abril de 1573 cuando Walsingham pudo regresar a casa, exhausto en cuerpo y mente, muy endeudado y consumido por la sensación de que su embajada había sido un fracaso. Walsingham pasó la mayor parte del año recuperándose de su salud, pero a finales de diciembre volvió a ocupar su cargo, esta vez como uno de los 2 secretarios de la reina, sustituyendo a Burghley, que se convirtió en Lord Tesorero. Las funciones del secretario principal no estaban definidas formalmente, pero como se ocupaba de toda la correspondencia real y determinaba la agenda de las reuniones del Consejo, podía ejercer una gran influencia en todos los asuntos de política y en todos los campos de gobierno, tanto exteriores como interiores. Veremos después que, durante su mandato, Walsingham apoyó el uso del poder marítimo de Inglaterra para abrir nuevas rutas comerciales y explorar el Nuevo Mundo, y estuvo en el centro de los asuntos internacionales. Estuvo involucrado directamente con la política inglesa hacia España, los Países Bajos, Escocia, Irlanda y Francia, y se embarcó en varias misiones diplomáticas a los estados europeos vecinos. Estrechamente vinculado a la comunidad mercantil, apoyó activamente los planes de promoción comercial e invirtió en la Compañía Moscovia y la Compañía de Levante. Apoyó los intentos de John Davis y Martin Frobisher de descubrir el paso del noroeste y explotar los recursos minerales de Labrador y alentó la exploración de Terranova por parte de Humphrey Gilbert. El viaje de Gilbert fue financiado en gran parte por católicos recusantes y Walsingham favoreció el plan como un medio potencial para expulsar a los católicos de Inglaterra alentando la emigración al Nuevo Mundo. Él fue uno de los promotores de la fructífera circunnavegación del mundo de Francis Drake entre 1578 y 1581. Al juzgar correctamente que las posesiones españolas en el Pacífico eran vulnerables a los ataques. La empresa estaba calculada para promover los intereses protestantes avergonzando y debilitando a los españoles, así como para apoderarse del tesoro español. La primera edición de Principal Navigation, Voyages and Discoveries of the English Nation, de Richard Ackroyd, estuvo dedicada a Walsingham. Obviamente, como secretario él debía estar al servicio casi constante de la reina. También actuó informalmente como Lord Guardián del sello privado, cuando el cargo quedó vacante. La combinación de estos papeles le dio a Walsingham una enorme influencia, aunque nunca alcanzó la estrecha relación personal con Isabel de la que gozaron Burghley y Leicester, incluso después de convertirse en secretario principal en 1576. Uno de los aspectos de trabajar para la reina que más irritaba a Walsingham era su predilección por los largos viajes de verano, en los que viajaba por la parte sur de su reino para mostrarse al pueblo y tomar el pulso a la nación. Walsingham pensaba que los viajes eran un desperdicio de dinero, y se quejaba de que distraían a la reina de atender sus asuntos.
Durante los 17 años que Walsingham ocupó el cargo de secretario, su conducta se convirtió en un modelo a seguir por los secretarios posteriores. Robert Pall y Nicholas Flount, sus subordinados, escribieron tratados sobre cómo debía comportarse un secretario, basándose en el ejemplo de Walsingham, aunque ambos lo criticaron por tener demasiado personal. Demasiados hombres conducían a la rivalidad e impedían depositar plena confianza en cualquiera. En estas críticas quizá podamos percibir la decepción de que Walsingham no hubiera confiado exclusivamente en los autores de los tratados. Tal vez Walsingham siguió una política deliberada de trabajar con muchos hombres, para asegurarse de que ninguno supiera demasiado. No había una división formal entre los asuntos exteriores y los interiores, de modo que Walsingham se ocupaba de ambos, así como del siempre difícil problema de Irlanda, donde se rechazaba el protestantismo que ahora se estaba arraigando en Inglaterra. Aunque el Consejo Privado tenía autoridad y se ocupaba de gran parte de los asuntos cotidianos, la autoridad última seguía recayendo en la reina, y los asuntos importantes no podían resolverse sin ella. La incesante presión del trabajo afectó a la salud de Walsingham, y durante el invierno de 1574 y el año siguiente, se vio obligado a quedarse en casa para recuperarse, aunque siguió escribiendo el interminable flujo de cartas que exigía el trabajo. Sin embargo, para Walsingham, el principal estrés del trabajo era la actitud de Isabel hacia la guerra. Por mucho que intentó persuadirla de que era necesario un ataque preventivo contra España a través de los Países Bajos, para proteger tanto a Inglaterra como al protestantismo, ella continuó resistiéndose. La situación al otro lado del canal se estaba deteriorando. Margarita de Parma, la media hermana ilegítima de Felipe II, había sido regente de los Países Bajos desde 1559. Había intentado seguir una política moderada, tratando de mantener a los nobles holandeses, ya fueran católicos o protestantes, de su lado, pero Felipe interfería constantemente y, en 1567, había enviado a su general más exitoso, el duque de Alba, para que tomara el mando. Alba también fue el afortunado destinatario de un decreto papal por el que era bienvenido a tomar Inglaterra después de que el Papa Pío V finalmente había perdido la esperanza de devolver a Inglaterra al redil católico, y excomulgado a Isabel en 1571. Alba tomó medidas duras en su nuevo mando, incluso ejecutando al conde católico de Egmont, que había actuado como apoderado de Felipe II para su matrimonio con María I. Y más tarde dirigió las victoriosas tropas anglo-españolas en la batalla de San Quintín. En 1572, la guerra civil se desató, lo que llevó a los consejeros de Isabel a pedirle que interviniera, convencidos de que una vez que se hubiera ocupado de los Países Bajos, Alba atacaría Inglaterra. Pero sus súplicas cayeron en saco roto, porque el coste sería demasiado alto. Felipe II era el soberano legal e Isabel no participaría en el derrocamiento de un rey y, por último, ¿qué sentido tendría derrocar a los españoles para ver a los franceses al mando? Sin embargo, la reina no impediría que se unieran voluntarios a los holandeses, siempre que pudiera negar todo conocimiento de ellos. Alba fue reemplazado por de Requesens, e Isabel estuvo encantada de enviar enviados para mejorar las relaciones anglo-españolas. Los católicos ingleses de los Países Bajos iban a ser expulsados a cambio de que los numerosos exiliados holandeses fueran enviados a casa. Walsingham siguió escribiendo con tristeza a Burghley que la reina estaba durmiendo en una débil seguridad. En 1575, Guillermo de Orange, líder de la rebelión holandesa, renunció formalmente a la soberanía de Felipe II. Uno de los primeros actos de los nuevos estados generales de las provincias rebeldes fue solicitar ayuda a Inglaterra. Guillermo sabía que Walsingham apoyaría la solicitud. Su hermano mayor, Luis de Nassau, que había muerto antes en la guerra, se había reunido con Walsingham en París y le había inculcado la necesidad de la ayuda inglesa. A cambio de la ayuda, los estados generales ofrecerían el señorío a Isabel. Por supuesto, si ella no estaba interesada, se pediría protección a Francia, donde el duque de Anjou gobernaba ahora como Enrique III. El consejo privado estaba dividido.
Walsingham y su cuñado, Sir Walter Mildmay, y los condes de Leicester y Bedford estaban firmemente a favor de un apoyo público y abierto a Guillermo. Walsingham argumentó que España había negado a los holandeses la libertad de conciencia y el mantenimiento de sus libertades tradicionales y que, dado que se había creado una liga católica, la facción de Guisa en Francia y Felipe siendo el principal defensor, para erradicar por la violencia a todos los que profesan el Evangelio, se debía oponer resistencia. No es que Walsingham creyera en la libertad de conciencia como principio, tal idea era ajena a la mentalidad del siglo XVI. Ciertamente no creía que los católicos ingleses debieran poder practicar su culto como quisieran, ni alentaba a los protestantes que deseaban avanzar más en el camino de la reforma de lo que Isabel permitía. Aunque simpatizaba con ellos personalmente, la religión era un asunto de Estado. La negativa de Isabel a financiar a los holandeses condujo a un incidente diplomático cuando Guillermo de Orange detuvo una flota mercante inglesa. La reina estaba tan enojada que se temía que apoyara a España en represalia. Walsingham escribió una carta apresurada a Guillermo, aconsejándole sobre la mejor manera de aplacar a la reina. A principios de 1577, el joven amigo de Walsingham, Philip Sidney, conocido por ser un devoto seguidor del protestantismo, fue enviado a los estados protestantes dentro del Sacro Imperio Romano Germánico para tantear el terreno en relación con una alianza protestante paneuropea. Walsingham se alegró de la medida, aunque siguió instando a Isabel a que tomara medidas más enérgicas. Al final, la alianza propuesta no dio buenos resultados, ya que los príncipes protestantes alemanes estaban en desacuerdo entre sí por sus diferentes confesiones. A lo largo de 1577, Isabel intentó mantener una buena relación con ambas partes en la disputa de los Países Bajos, y la paz parecía posible cuando llegó un nuevo gobernador, el medio hermano ilegítimo de Felipe II, don Juan de Austria, ya famoso por su derrota de los turcos en Lepanto. Este Juan fue más complaciente que su predecesor y se acordó la paz entre algunas de las provincias separatistas. Pero Guillermo de Orange la rechazó y don Juan entró en acción. Una derrota masiva de los rebeldes en Gembloux a fines de enero de 1578 dividió a los holandeses entre las provincias sureñas de Flandes y Henao, que optaron por permanecer como un estado católico bajo la soberanía de España, mientras que los estados del norte continuaron la lucha. Walsingham instó a la intervención, con el apoyo de Leicester, pero Isabel y Burghley no estuvieron de acuerdo. Los holandeses, enfadados porque Isabel no les ofrecía más ayuda, empezaron a recurrir de nuevo a los franceses. Alarmada por ello, Isabel intentó de nuevo mediar, en el entendimiento de que, si don Juan no cooperaba, ella ofrecería ayuda a los holandeses, pero solo si rechazaban la ayuda francesa. Walsingham y Lord Cobham fueron enviados a participar en las negociaciones de paz. Con un séquito de unos 60 caballeros, él y Cobham desembarcaron en Dunkerque el 21 de junio de 1578. Durante la embajada, Walsingham viajó a Amberes, donde vio el ejército de 18.000 hombres dirigido por Guillermo. Aseguró a Leicester por carta que una fuerza tan espléndida, a menos que Dios le retirara su favor, prevalecería. Pronto, Walsingham escribió al Consejo Privado que no había esperanzas de armonía en los Países Bajos y que don Juan de Austria era partidario de María, reina de Escocia. Inglaterra debía ponerse firmemente del lado de Guillermo y los estados del norte. Isabel rechazó su consejo. No solo no quería enviar más dinero a Guillermo, sino que también quería que le devolvieran las sumas ya desembolsadas. Isabel también sospechaba que él no había puesto mucho esfuerzo en las conversaciones de paz. Ella escribió enfadada: No vemos que hayas seguido ese camino que sabías antes de tu partida que era nuestro propósito especial. Si bien Enrique III de Francia se alegraba de ver que los disturbios en los Países Bajos agravaban la situación de España, no estaba dispuesto a apoyar abiertamente a los protestantes. Sin embargo, tenía un hermano menor, llamado Hércules al nacer, pero ahora conocido como Francis, que había cambiado el título menor de duque de Alençon por el de duque de Anjou, cuando Enrique accedió al trono.
Este otro Anjou estaba ansioso por alcanzar la gloria derrotando a los españoles y era más comprensivo con el protestantismo. Por supuesto, Anjou no tenía los recursos necesarios para montar una campaña seria en los Países Bajos sin ayuda, así que, a pesar de la enorme diferencia de edad, tenía 23 años en 1578. Frente a los 45 de Isabel, su hermano Enrique lo propuso como pretendiente para la mano de la reina inglesa. Para Isabel esta era una posible solución, la alianza con Francia mediante matrimonio neutralizaría la amenaza de María Estuardo, le daría un aliado contra España, si fuera necesario, y, si no se podía negociar la paz en los Países Bajos con Felipe II, permitiría ayudar a los protestantes sin que Francia los dominara. Pero necesitaba saber si se podía confiar en Anjou, e instó a Walsingham a que lo sondeara. Walsingham y Cobham atendieron debidamente al duque y se alegraron de encontrarlo muy sabio, bien hablado y no tan deforme como se decía. Pero Walsingham previó problemas. Era probable que Anjou sucediera al trono francés, ya que Enrique III, aunque casado, parecía poco probable que tuviera hijos. Para la reina de Inglaterra, ser el rey de Francia crearía problemas. Además, Walsingham no creía que Anjou aceptara semejante matrimonio. Solo estaba fingiendo estar de acuerdo, como un medio para hacer que su majestad estuviera más dispuesta a permitir sus procedimientos aquí. Anjou firmó un acuerdo con los holandeses el 13 de agosto de 1578, pero no tenía mucho apoyo financiero del rey Enrique, por lo que la necesidad de un matrimonio con Isabel aumentó. Y envió a su enviado especial, Jean de Simier, a Londres a principios de 1579 para cortejar a Isabel en su nombre. Isabel estaba contenta con Simier, pero no sabía cuál era el camino correcto. Consultó con su consejo, colectiva e individualmente. Walsingham le aconsejó que no aceptara el matrimonio, seguía sin creer que Anjou fuera serio, temía que la reina pudiera morir en el parto. Y el riesgo de que Inglaterra se convirtiera en vasallo de Francia si Anjou se convertía en rey allí era demasiado grande. Además de estas cuestiones de Estado, la presencia de un rey católico en Inglaterra socavaría la Iglesia inglesa y daría socorro a los católicos ingleses, a los que el secretario consideraba poco más que traidores. Sería mucho mejor para Isabel concentrarse en apoyar a los protestantes en el extranjero con dinero y hombres. Pero, al parecer, Isabel no estaba convencida por las opiniones negativas de Walsingham sobre la alianza. El propio Anjou visitó el país en el verano de 1579 y los dos entablaron una relación genuina. Por lo tanto, a la reina no le gustó que el sentimiento antifrancés y anticatólico se desatara en Londres, lo que culminó en un panfleto difamatorio publicado por John Stubbs, titulado Descubrimiento de un abismo abierto en el que Inglaterra parece ser engullida. A la furiosa reina le fue difícil convencer de que redujera la acusación de traición y a John Stubbs le cortaron la mano derecha. Aunque Stubbs alegó que al menos un consejero privado conocía el contenido de su panfleto antes de su publicación, y se ha especulado que Walsingham era el hombre al que aludía, el biógrafo de Walsingham, John Cooper, sostiene que la línea de argumentación de Stubbs no era completamente coherente con las opiniones del secretario. Otro crítico abierto del matrimonio de Anjou fue Sir Philip Sidney, sobrino de Leicester y amigo de Walsingham. Su carta a la reina Isabel sobre su matrimonio con Monseñor era una versión más educada y sofisticada de la oferta de Stubbs, pero no menos sincera y no menos molesta para la reina. Y esta última lo desterró de la corte. Isabel parecía desear sinceramente que el matrimonio se llevara a cabo. Ese verano, la mayoría de su consejo lo desaconsejó, pero Walsingham no fue incluido en los debates. Él estaba en casa, posiblemente enfermo una vez más, o tal vez despedido de la vista de Isabel por su hostilidad al matrimonio. La reina decidió seguir adelante de todos modos y se redactó un tratado. Las negociaciones se prolongaron durante otros 2 años, pero sin el apoyo de sus consejeros, Isabel habría tenido dificultades para obtener el apoyo parlamentario. En teoría, no era necesario, ya que los tratados extranjeros no requerían el consentimiento parlamentario, pero como las finanzas de la corona ya no podían sostener al gobierno sin impuestos, el poder del parlamento estaba creciendo.
Finalmente, los planes de matrimonio fracasaron. Walsingham fue readmitido en el favor real y enviado a Francia para negociar otro tratado en el que ya no se mencionaba el matrimonio. Desde que Walsingham fue nombrado secretario en 1573, se sabe que mantuvo una ávida vigilancia sobre la seguridad de la reina. Así como pensaba que Isabel era demasiado laxa en su apoyo a los protestantes en el extranjero, también pensaba que era negligente en su patria. Sin entender por qué no encarcelaba de inmediato a cualquiera que mantuviera correspondencia con la reina de Escocia. Si ella no hacía caso de sus advertencias, escribió en enero de 1575. La enfermedad con el tiempo se volverá incurable y las chispas ocultas de traición que ahora están cubiertas estallarán, sin duda, en un fuego inextinguible. Por el amor de Dios, señora, no permita que la cura de su estado enfermo siga pendiente de deliberación. A finales de la década de 1570, las cosas tomaron un cariz más serio, cuando los primeros misioneros jesuitas comenzaron a entrar en Inglaterra. En los 20 años transcurridos desde la ascensión de Isabel al trono, la política pública consistente de exigir la asistencia a la Iglesia y la desaparición de los sacerdotes mayores y de los que se habían criado en la antigua fe, habían provocado un cambio gradual en la religión de la población en general hacia el protestantismo. Pero todavía había sectores del catolicismo, especialmente más alejados de Londres y del sudeste, que habían estado a la vanguardia de la Reforma. La Iglesia Católica montó entonces una acción de retaguardia, con sacerdotes seminaristas formados en el Colegio Inglés de Douai y misioneros jesuitas entrando en el país. Los primeros en gran medida para atender a los católicos viejos, pero los segundos ansiosos por hacer conversos. El gobierno, en particular el de Walsingham, sospechaba que su intención no era meramente religiosa, sino socavar el gobierno de Isabel y sustituirla por María Estuardo. El primer sacerdote católico ejecutado fue Cuthbert Mayne, educado en Oxford y ordenado en la Iglesia de Inglaterra, pero converso al catolicismo, que se había trasladado a Douai para formarse. Fue encontrado refugiado en la casa de la nobleza católica de Cornualles. La política real de no investigar demasiado a fondo las verdaderas creencias de los papistas de la Iglesia, en otras palabras, aquellos que se conformaban a la ley pero continuaban oyendo misa en privado, y de los recusantes que se negaban a asistir a la Iglesia, cambió. Ahora, los obispos recibieron instrucciones de investigar a los recusantes y estimar el valor de sus propiedades. La multa nominal de un chelín por no asistir al servicio divino se aumentó a 20 libras y se convirtió en una verdadera carga. Aunque el número de recusantes registrados en 1577 no era enorme, menos de 1.600 en una población de varios millones, al menos 500 eran caballeros, líderes de la sociedad local y un punto focal para los católicos, así como potenciales protectores de los sacerdotes. La nobleza también era la fuente de los nuevos reclutas para el sacerdocio, a menudo, como el famoso mártir Edmund Campion, educado en Oxford, que conservaba una fuerte cultura católica. El número de católicos que surgían en Oxford puede haber sido la razón por la que Walsingham financió una cátedra de teología en la universidad en 1586, y se propuso que un protestante radical fuera el primer titular. El gobierno comenzó a perseguir a los sacerdotes, encontrándolos en unos agujeros o escondites de las casas, disfrazados de tutores o viajando en secreto por la noche. Los sacerdotes fueron exiliados o encarcelados, aunque la seguridad era laxa, y Walsingham descubrió en 1583 que se estaba celebrando la misa abiertamente en la prisión de Newgate. Unos 96 sacerdotes y 36 católicos laicos fueron ahorcados por traidores en 1592. Las autoridades insistieron en que las ejecuciones fueron por traición, más que por fe. Walsingham, aunque en principio no se oponía a las ejecuciones, estaba preocupado de que las mismas crearan mártires y sugirió que no se debían dar más que unos pocos ejemplos. También había una floreciente comunidad católica exiliada en París, donde hombres como Nicolas Sander estaban creando literatura hostil. Toda esta actividad condujo a una expansión en el número de agentes que Walsingham empleaba, tanto en casa como en el extranjero.
También había amenazas de Irlanda, donde los españoles habían enviado tropas para apoyar la rebelión, y de Escocia, donde el regente pro-inglés, el conde de Morton, había perdido el poder. Y Jacobo VI estaba haciendo alarde de su fuerza, apoyado por su primo católico, Esme Stuart, duque de Lennox. Felipe II estaba aumentando su poder al convertirse en rey de Portugal, y en los Países Bajos el nuevo gobernador, Alejandro Farnesio, duque de Parma, estaba estableciendo un firme control sobre las provincias del sur. Walsingham siguió instando a Isabel a ser proactiva, a enviar tropas a Guillermo de Orange, a rescatar a Jacobo VI del duque de Lennox y a erradicar a los sacerdotes católicos. Porque nada ha hecho más daño que la excesiva indulgencia que se ha empleado en ese sentido. Aunque Isabel no estaba de acuerdo. Creía que una alianza francesa era la mejor solución, neutralizaría el riesgo que planteaba la reina de Escocia y mantendría a raya a España. La interferencia en Escocia agravaría a Enrique III de Francia y debía evitarse. Walsingham no estaba convencido. No confiaba en los franceses, y pensaba que buscar una alianza con Enrique con exclusión de otras políticas sería problemático si no se materializaba y no se habían tomado otras medidas de seguridad. Enrique de Francia estaba dispuesto a hacer una alianza, pero tenía que estar vinculada a un matrimonio con su hermano Anjou. Así que, en abril de 1581, una embajada francesa llegó a Londres para concluir los asuntos. Walsingham fue uno de los consejeros seleccionados para negociar los detalles. Los ingleses presionaron para una alianza sin boda, pero los franceses se mostraron inflexibles. El siguiente paso era una embajada de regreso a Francia, y Walsingham iba a formar parte de ella. La perspectiva le deprimía, su última embajada en el extranjero, en los Países Bajos, no había terminado bien y pensaba que este asunto era más peligroso. Temía que le aplicaran un castigo más duro que el que le impusieron allí. Pero Isabel se mantuvo firme. El secretario debía ir e intentar negociar un tratado más amplio que el de Blois, que incluyera un ataque conjunto a España. Esto era música para los oídos de Walsingham, pero no creía que los franceses se impresionaran por el nivel real de apoyo militar que Isabel ofrecería o podría ofrecer. También se quejaba de que, dado que Isabel seguía escuchando conversaciones sobre matrimonio, Enrique de Francia no cedería. En esto tenía razón, y la embajada fracasó. Walsingham regresó a Inglaterra y cumplió con sus funciones como secretario principal. Durante los años siguientes, amplió considerablemente el componente de la secretaría que se ocupaba de la recopilación de información. Él y Burghley ya habían creado una red de informantes y agentes. La mayoría eran auténticos comerciantes, diplomáticos, estudiantes y otras personas que viajaban mucho o vivían en el extranjero, pero algunos eran llamados inteligentes o espías profesionales. Reunían información localmente, utilizando amigos e informantes, y la enviaban a la sede de Walsingham en su casa de Sitting Lane, en Londres. Allí, él y sus asistentes creaban códigos, descifraban mensajes y planificaban campañas. Comenzó a reclutar agentes en lugares más peligrosos, sobornando a un miembro de la casa del embajador francés para que pasara copias de la correspondencia de la reina de Escocia. Aunque Walsingham no fue en absoluto el primer funcionario del gobierno en utilizar espías. 50 años antes, Thomas Cromwell había tenido numerosos informantes, pero Walsingham convirtió la práctica en un brazo más o menos oficial del gobierno. Isabel, por poco que le gustara escuchar sus sombrías advertencias, creyó en su devoción por su seguridad y lo nombró caballero en 1577. También fue honrado con el puesto de canciller de la Orden de la Jarretera. A pesar de la carga de trabajo que implicaba el puesto de secretario, Isabel todavía apreciaba las habilidades diplomáticas de Walsingham. En 1583 fue enviado como embajador ante Jacobo VI. El propósito era alentar al rey escocés a aceptar una pensión inglesa, a cambio de mantener las relaciones positivas con Inglaterra que habían sido construidas por sus regentes y abandonar cualquier idea de revivir la antigua alianza con Francia. Pesimista como siempre,
Walsingham pensó que el único lenguaje que el joven rey escucharía sería el de la espada. En lugar de tratar al rey de 17 años con la deferencia que se podría haber esperado, Walsingham lo arengó con amenazas y le dijo que los jóvenes príncipes muchas veces cometían grandes errores al pensar que su autoridad real era absoluta, y no consideraban que cuando transgredían los límites de la ley dejaban de ser reyes y se convertían en tiranos. Pronto hubo buenas noticias para Walsingham, ya que en septiembre de 1583, su hija de 15 años se casó con Sir Philip Sidney, cuyas credenciales protestantes y celo por la causa coincidían con los del propio Walsingham. Y mientras el secretario estuvo ausente en Escocia, sus agentes seguían interceptando la correspondencia de la reina de Escocia. Un joven llamado Francis Throckmorton, cuyo padre había sido vicepresidente del Consejo de Gales y las Marcas de Sir Henry Sidney, confesó, tras ser torturado, que había llevado cartas para la reina María, como parte de una conspiración internacional para liberarla y ponerla en el trono inglés. El primo de dicha reina, el duque Enrique de Guisa, el sacerdote inglés Robert Parsons y el embajador español en Inglaterra, Mendoza, estaban implicados. No se podía atribuir nada concreto a la propia María. También se descubrió una conspiración a favor de María, que se había urdido en 1582 y que se basaba en una victoria aplastante de los españoles en los Países Bajos. Este conocimiento fue suficiente para que el consejo de Isabel aumentara la presión sobre ella para que ayudara a los holandeses. Finalmente se acordó que se daría un apoyo significativo a los holandeses y se envió a Leicester, amigo de Walsingham, para dirigir las fuerzas. Philip Sidney también se unió a la expedición. En el país, el Parlamento aprobó el vínculo de asociación, del que Walsingham fue uno de sus mayores defensores. El vínculo, que llegó a ser visto como una señal de patriotismo, estipulaba que todos los firmantes se unirían para vengar a Isabel si era asesinada. El Parlamento también aprobó una ley por la que cualquier beneficiario de un asesinato sería considerado culpable de traición, incluso si no había tenido nada que ver con el crimen. Esta ley estaba claramente dirigida a la reina María y a su hijo Jacobo de Escocia. Aunque esto puede parecer una exageración, y no todos los súbditos protestantes leales se sentían cómodos con el vínculo, el asesinato de Guillermo de Orange en 1584 hizo que los temores por la seguridad de Isabel fueran realistas. Con la nueva legislación en vigor, era solo cuestión de tiempo que María cayera en la red. Al mes siguiente de haberse aprobado el vínculo de asociación, ella fue puesta bajo la estricta custodia de Sir Amyas Paulet, un amigo de Walsingham. En Navidad, fue trasladada a una mansión rodeada de foso en Charley. Walsingham le dio instrucciones a Paulet para que abriera, leyera y pasara a María sin sellar todas las cartas que recibiera y para bloquear cualquier ruta potencial para la correspondencia clandestina. En un intento exitoso de atraparla, Walsingham organizó una única excepción, un medio encubierto para que las cartas de la escocesa entraran y salieran de Charley de contrabando en un barril de cerveza. María fue engañada al pensar que estas cartas secretas estaban seguras, mientras que en realidad fueron descifradas y leídas por los agentes de Walsingham. En julio de 1586, Anthony Babington dio nombre a otra conspiración de jóvenes católicos de mentalidad romántica que soñaban con liberar a la reina escocesa y que estaban dispuestos a asesinar a Isabel en el proceso. Babington le escribió a María sobre sus planes y la respuesta de esta última fue claramente alentadora. Hasta que Walsingham hizo que Babington y sus asociados fueran detenidos. 14 fueron ejecutados en septiembre de 1586. En octubre, María fue sometida a juicio en virtud de la ley de garantía de la persona de la reina frente a 36 comisionados, incluido Walsingham. Algunas de sus acciones podrían verse como una trampa, pero, por supuesto, los conspiradores no necesitaban involucrarse y María era libre de rechazar la idea del asesinato de Isabel. Cuando la carta incriminatoria de la escocesa fue interceptada en la oficina de Walsingham, su asistente preparó una horca en la cual la propia escocesa se había ahorcado.
La reina María fue juzgada a fines de 1586, con Walsingham entre sus jueces en el castillo de Fotheringhay. Durante la presentación de pruebas en su contra, María se derrumbó y señaló acusadoramente a Walsingham diciendo: Todo esto es obra de Monseñor de Walsingham para mi destrucción. Se dice que Walsingham respondió con estas palabras: Yo, como hombre privado, no he hecho nada que no sea propio de un hombre recto y honesto, ni por la persona pública que llevo he hecho nada que no pertenezca a mi posición. Confieso que he tenido cuidado de la seguridad de la reina y del reino, y he buscado con curiosidad encontrar las conspiraciones contra ella. María aceptó su explicación y dijo que, así como ella rechazaría las calumnias que había oído sobre él también debería negarse a creer las mentiras sobre ella. Sin embargo, el límite exacto que Walsingham trazó es tema de debate. Su cuñado y amigo, Robert Ball, escribió más tarde que, con dinero corrompió a sacerdotes, jesuitas y traidores para que traicionaran las prácticas contra este reino. Tanto si María había caído en una trampa como si no, nunca hubo ninguna posibilidad de que la absolvieran y fue condenada a muerte. Se redactó la orden de ejecución, pero Isabel dudó en firmarla, a pesar de la presión de Walsingham. Este escribió a Paulet instándole a encontrar alguna manera de acortar la vida de María, para aliviar a Isabel de la carga, a lo que Paulet respondió indignado: Dios no permita que yo haga un naufragio tan repugnante en mi conciencia, o deje una mancha tan grande para mi pobre posteridad, derramando sangre sin ley ni orden judicial. Walsingham hizo los arreglos para la ejecución de María. Isabel firmó la orden el 1 de febrero de 1587 y se la confió a William Davison, que había sido nombrado secretario de Estado adjunto a finales de septiembre de 1586. Davison le pasó la orden a Cecil, y un consejo privado convocado por este sin el conocimiento de Isabel acordó ejecutar la sentencia tan pronto como fuera posible. En una semana, María fue decapitada. Al enterarse de la ejecución, Isabel afirmó no haber aprobado la acción y que no había tenido la intención de que Davison saliera con la orden judicial. Davison fue arrestado y encarcelado en la Torre de Londres. La parte que le correspondió a Walsingham en el descontento de Isabel fue pequeña, ya que estuvo ausente de la corte, enfermo en su casa, en las semanas anteriores y posteriores a la ejecución. Davison fue finalmente liberado en octubre de 1588, por orden de Cecil y Walsingham. Pero a pesar de la vasta red de agentes de Walsingham, su trabajo se vio socavado nada menos que por el embajador inglés en París, Sir Edward Stafford. Stafford era bisnieto de Margaret, condesa de Salisbury, y también del tercer duque de Buckingham, ambos ejecutados por Enrique VIII. Sus padres, William y Dorotea, habían sido exiliados protestantes durante el reinado de María I, mientras que su tío abuelo era el cardenal Reginald Pole, y su hermano Thomas había sido ejecutado por dicha reina católica por traición. Por motivos económicos o religiosos, Stafford empezó a actuar como espía para España y su información a menudo socavó la política del gobierno inglés. Se ha sugerido que Stafford actuaba como agente doble de Burghley, colocando información falsa a los españoles. Esto parece plausible, pero sea cual sea la verdad, Stafford no se llevaba bien con Walsingham y redujo el nivel de información que le llegaba a este desde París. Aunque Walsingham puede haberse alegrado por la sentencia de la reina de Escocia, su alivio pronto se vio atenuado por el dolor. Y es que el 17 de octubre de 1586, su amado yerno, Philip Sidney, murió, a los 31 años, como resultado de las heridas recibidas en la batalla de Zutphen. Walsingham pagó un funeral extraordinariamente caro y también saldó las deudas de Sidney. Las súplicas de ayuda financiera de Isabel o del tío de Sidney, Leicester, cayeron en oídos sordos. Paralelamente al deseo de Walsingham de que Isabel tomara parte activa en la política europea, también promovió la expansión de la influencia inglesa en las Américas.
Se convirtió en promotor de planes de apoyo a las plantaciones o el movimiento masivo de personas hacia nuevas tierras, en Virginia. También, de forma más controvertida, apoyó la plantación de protestantes ingleses en el Ulster y Munster, en Irlanda. Los argumentos que se dieron a favor de las plantaciones en Irlanda eran en parte religiosos, pero también se promovían como una mejora de la gobernanza. Los señores irlandeses nativos o anglo-irlandeses gobernaban sus territorios como magnates feudales, castigando o perdonando a su antojo, resolviendo disputas con la espada y manteniendo venganzas de sangre. En teoría, que este modo de gobierno fuera reemplazado por el modelo ordenado, impulsado por la ley y con recaudación de impuestos que se había establecido en Inglaterra beneficiaría al pueblo de Irlanda. La realidad era, por supuesto, mucho más compleja, y las estructuras culturales, sociales y legales de la Irlanda gaélica no eran comprendidas ni respetadas por quienes querían ver a Irlanda remodelada al estilo inglés. Walsingham recibió informes sobre las condiciones allí en la década de 1580 por parte de hombres como Ludovico Brisket, quien se quejaba de que los irlandeses tenían una tendencia universal a la desobediencia. El fracaso del protestantismo en ganar terreno en Irlanda avivó los temores de Walsingham y sus colegas de que el país estaba fuera de control. España estaba ansiosa por aprovechar las oportunidades para debilitar a Inglaterra y subvencionó levantamientos allí, además de enviar soldados. El país se sumió en una serie brutal de levantamientos y represalias sangrientas que provocaron hambrunas y enfermedades generalizadas. La respuesta, pensaban Walsingham y muchos otros, era la plantación de protestantes ingleses leales que manejarían la tierra al estilo de cultivo inglés, en lugar de la ganadería tradicional de los irlandeses. La tierra se dividiría en señoríos y se vendería a los ingleses. Uno de los primeros fue el primo de Walsingham, Edward Denny. Él y el propio secretario invirtieron conjuntamente en unas 6.000 hectáreas en el condado de Kerry. Finalmente, Walsingham vendió su participación para pagar las deudas dejadas por su yerno, Philip Sidney. No obstante, las plantaciones irlandesas promovidas por Walsingham y otros resultaron desastrosas y su miserable legado sigue vivo. Con la ejecución de la reina de Escocia, la guerra con España empezó a parecer inevitable. Según el embajador español, Mendoza, Walsingham e Isabel volvieron a pelearse cuando ella seguía buscando la paz. Según Mendoza, le arrojó una zapatilla a su secretario, frustrada por su falta de voluntad para negociar. Las funciones de Walsingham como secretario le implicaban en los preparativos para la guerra que finalmente estalló en 1588. 2 años antes recibió numerosos despachos de sus agentes en las comunidades mercantiles y cortes extranjeras en los que se detallaban los preparativos españoles para una invasión de Inglaterra. El reclutamiento por parte de Walsingham de Anthony Standen, un amigo del embajador toscano en Madrid, fue un triunfo de inteligencia excepcional y los despachos de Standen fueron profundamente reveladores. Walsingham trabajó para preparar a Inglaterra para una posible guerra con España, en particular supervisando la reconstrucción sustancial del puerto de Dover y alentando una estrategia más agresiva. Siguiendo instrucciones de Walsingham, el embajador inglés en Turquía, William Arborne, intentó sin éxito persuadir al sultán otomano para que atacara las posesiones españolas en el Mediterráneo con la esperanza de distraer a las fuerzas españolas. Como ya dije, Walsingham apoyó la incursión de Francis Drake en Cádiz en 1587, que causó estragos en la logística española. La llamada Armada Invencible zarpó rumbo a Inglaterra en julio de 1588. Walsingham recibía despachos regulares de las fuerzas navales inglesas y reclutaba su propia tropa de 260 hombres como parte de las defensas terrestres. Walsingham asistió a todas las reuniones del Consejo Privado celebradas para hacer frente a las crisis, se puso en contacto con los lugartenientes de los lores de los condados. Envió listas y supervisó los preparativos para las defensas costeras y organizó el suministro de municiones. Viajó a Tilbury para ver la famosa revista que Isabel hizo a las tropas allí. Impresionado por su discurso, escribió a Burghley que este lugar genera coraje. El 18 de agosto de 1588, después de la dispersión de la Armada, el comandante naval Lord Henry Seymour le escribió al secretario que
Usted ha luchado más con su pluma de lo que muchos en nuestra armada inglesa han luchado con sus enemigos. Pero a pesar de la destrucción de la flota española, debido a una combinación de clima y costas rocosas, Walsingham no era optimista sobre el futuro. Los españoles, estaba seguro, aún no estaban saciados, pero esperan la oportunidad de atacarnos de nuevo. En materia de inteligencia exterior, la extensa red de inteligentes de Walsingham, que transmitían noticias generales y secretos, abarcaba Europa y el Mediterráneo. Si bien la inteligencia exterior era una parte normal de las actividades del secretario principal, Walsingham le aportó talento y ambición y grandes sumas de su propio dinero. Extendió su red más ampliamente que otros lo habían hecho anteriormente. Expandió y explotó vínculos en todo el continente, así como en Constantinopla y Argel, y construyó e insertó contactos entre exiliados católicos. Entre sus espías puede haber estado el dramaturgo Christopher Marlowe. Marlowe estuvo en Francia a mediados de la década de 1580 y conoció al pariente de Walsingham, un hombre llamado Thomas. A partir de 1571, Walsingham se quejó de mala salud y a menudo se retiraba a su finca para periodos de recuperación. Se quejaba de diversas carnosidades, dolores de cabeza, estómago y espalda, y dificultad para orinar. Los diagnósticos sugeridos incluyen cáncer, cálculos renales, infección urinaria y diabetes. Con todas esas dolencias la reina, aunque no tuvo más remedio que permitirle tomarse un tiempo libre por enfermedad, lo presionó para que volviera a trabajar. Walsingham hizo testamento en diciembre de 1589, pero continuó trabajando. Poco después, tal vez en marzo de 1590, su hija, la viuda Frances Sidney, se casó con el conde de Essex, hijastro del viejo amigo de Walsingham, el conde de Leicester, y amigo íntimo del primer marido de Frances. A principios de abril de 1590, Walsingham tuvo un ataque, pero la reina mostró poca compasión, simplemente instándolo al día siguiente a organizar reuniones y tratar asuntos irlandeses. Pero esto fue demasiado para él y murió el 6 de abril, a los 58 años. El historiador William Camden escribió que había muerto de una carnosidad que crecía intratestium tunicas, en otras palabras, de cáncer testicular. Fue enterrado en privado en una sencilla ceremonia a las 10 de la noche del día siguiente, junto a su yerno Philip Sidney, en la antigua Catedral de San Pablo. La tumba y el monumento fueron destruidos en el Gran Incendio de Londres en 1666. Su nombre aparece en un monumento moderno en la cripta que enumera las tumbas importantes perdidas en ese sitio. Isabel, que nunca había estado tan unida a él como lo estuvo a Burghley o a Leicester, mostró cierta sensibilidad al perdonarle sus deudas a la corona, aunque como en gran parte habían sido gastos para su seguridad. Este no fue un gesto particularmente generoso. En su testamento, fechado el 12 de diciembre de 1589, Walsingham se quejaba de la magnitud de mis deudas y la miserable situación en que dejaría a mi esposa y herederos. Pero no está claro el verdadero estado de sus finanzas. Recibió concesiones de tierras de la reina, concesiones para la exportación de telas y arrendamientos de aduanas en los puertos del norte y el oeste. Sus residencias principales, aparte de la corte, estaban en Siding Lane, junto a la Torre de Londres, ahora el sitio de un edificio de oficinas victoriano llamado Walsingham House, en Barn Elms, en Surrey, y en Odiam, en Hampshire. No queda nada de ninguna de sus casas. Él gastó gran parte de su propio dinero en espionaje al servicio de la reina y la causa protestante. En 1586, financió una cátedra de teología en la Universidad de Oxford para el puritano John Reynolds. Había avalado las deudas de su yerno, Sir Philip Sidney, había intentado sin éxito obtener una compensación por la herencia de este, y había llevado a cabo importantes transacciones inmobiliarias en sus últimos años. Después de su muerte, sus amigos reflexionaron sobre el hecho de que su mala contabilidad lo había dejado más endeudado con la corona de lo que era justo.
En 1611, las deudas de la corona con él se calculaban en más de 48.000 libras, pero sus deudas con la corona se calculaban en más de 43.000 libras y un juez, Sir Julius César, ordenó que ambos conjuntos de deudas se cancelaran quid pro quo. La viuda de Walsingham, Úrsula, lo sobrevivió 12 años y murió en junio de 1602. Su hija Frances tuvo al menos 3 hijos con Essex, antes de que el conde fuera ejecutado por traición en 1601. Frances se casó por tercera vez, con Robert Burke, conde de Clanricarde, y tuvo 3 hijos más. Los protestantes alabaron a Walsingham como un sólido pilar de nuestra comunidad y principal patrón de la virtud, el conocimiento y la caballerosidad. Formaba parte de una intelectualidad protestante que incluía a Philip Sidney, Edmond Spencer y John Dee, hombres que promovieron un renacimiento inglés expansionista y nacionalista. Edmond Spencer incluyó un soneto dedicatorio a Walsingham en La Reina de las Hadas, comparándolo con Mecenas, quien presentó a Virgilio al emperador Augusto. Después de la muerte de Walsingham, Sir John Davies compuso un poema acróstico en su memoria, y Watson escribió una elegía, Melibeo, en latín. Por otro lado, el jesuita Robert Persons pensó que Walsingham era cruel e inhumano en su persecución de los católicos. Las fuentes católicas retratan a un hombre despiadado y tortuoso, impulsado por la intolerancia religiosa y un amor excesivo por la intriga. Walsingham sigue suscitando controversias. Aunque era despiadado, sus oponentes del lado católico no lo eran menos. El trato que las autoridades Tudor daban a los prisioneros y sospechosos era típico de los gobiernos europeos de la época. El carácter personal de Walsingham, en contraposición a su carácter público, es difícil de esclarecer. El gobierno confiscó sus documentos públicos, mientras que muchos de sus documentos privados, que podrían haber revelado mucho, se perdieron. Los fragmentos que sobreviven demuestran su interés personal por la jardinería y la cetrería. Las representaciones ficticias de Walsingham tienden a seguir interpretaciones católicas, retratándolo como siniestro y maquiavélico. Aparecen teorías conspirativas en torno a la muerte de Christopher Marlowe, a quien precedió en la muerte. Sin embargo, Charles Nicholl examinó y rechazó tales teorías en The Reckoning, The Murder of Christopher Marlowe, 1992, que fue utilizada como fuente por Anthony Burgess para su novela A Dead Man in Deptford, 1993. La película Elizabeth de 1998 le da una importancia considerable a Walsingham, interpretado por Geoffrey Rush, aunque a veces históricamente inexacta. Lo ficcionaliza como irreligioso y sexualmente ambiguo, fusiona eventos cronológicamente distantes y sugiere de manera incorrecta que asesinó a María de Guisa. Rush repitió el papel en la secuela de 2007, Elizabeth, The Golden Age. Tanto Stephen Murray, en la serie de la BBC Elizabeth R de 1971, como Patrick Mallayde, en la miniserie de Channel 4 de 2005, Elizabeth the First, lo interpretan como un funcionario adusto. Entre los numerosos retratos de isabelinos famosos que cuelgan en la Galería Nacional de Retratos de Londres se encuentra el de Sir Francis Walsingham, pintado alrededor de 1587 por el artista John de Critz el Viejo. Es un estudio inflexible de un hombre igualmente inflexible. El rostro finamente cincelado, con su barba prolijamente recortada, nariz aguileña y calvicie incipiente parece al espectador frío, cruel y calculador. Su tez oscura se sumaba al aire de peligro y misterio que lo rodeaba y provocó que Isabel lo llamara en broma el moro o el etíope. El cuadro exuda la intensidad y la esencia de la personalidad del sujeto, que era a la vez inflexible y sombría, lo que sugiere que era un hombre con el que no se debía jugar. Walsingham estaba lejos de ser un simple burócrata que manejaba papeles. Ya vimos que estuvo muy involucrado en la creación e implementación de la política exterior de Inglaterra a partir de 1573, cuando se desempeñaba como el equivalente de un secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido moderno, o un secretario de Estado de los Estados Unidos, pero también fue responsable de actividades más siniestras. Fue el jefe de espías,
policía secreto y jefe de propaganda de la reina Isabel I, y cada una de esas tareas afectó las vidas de los 3,5 millones de súbditos de la corona inglesa. Durante su misión decidida de proteger a la reina de la amenaza de asesinato y derrotar a los numerosos enemigos católicos de su gobierno, tanto nacionales como extranjeros. Este servidor despiadado y completamente leal de la corona inglesa empleó todas las técnicas tortuosas que utilizan las comunidades de inteligencia modernas, conocidas como tradecraft. Entre ellas se encontraban el uso de buzones de correo muerto, cifras complejas y escritura secreta. Otros esquemas incluían soborno, extorsión, chantaje, falsificación y agentes dobles o triples. Incluso recurrió a la tortura para extraer pruebas oportunas e incriminatorias de prisioneros indefensos. Las actividades clandestinas del primer secretario combinaban las funciones del actual Servicio Secreto Británico, el Servicio de Seguridad y la División Especial de la Policía. No solo se dedicaba a reunir y analizar información militar y diplomática de vital importancia, sino que también atrapaba y destruía sin piedad a todos los subversivos que conspiraban para derrocar el régimen de la reina. En su apogeo, su red de espionaje contaba con 53 espías, 18 agentes destinados en tierras extranjeras y numerosos informantes en toda Inglaterra. También empleaba a una serie de expertos técnicos, como descifradores de códigos, e incluso un experto en abrir y volver a sellar cartas sin que el remitente o el destinatario lo supieran. Con la sensación de haber cumplido su misión de proteger la vida de su reina y salvar a su país de la amenaza católica, Walsingham murió endeudado pero tranquilo, a los 58 años. Tras haberse casado 2 veces y haber dejado 2 hijos que, probablemente, apenas lo vieron. Como alguien que devora todo lo relacionado con el espionaje, Sir Francis Walsingham es un personaje histórico verdaderamente fascinante. Inusualmente, para alguien que ocupa el puesto de asesor de la monarca, si se juega al juego de la historia alternativa, las cosas podrían haber sido muy diferentes sin él. ¿Acaso un asesino habría llegado hasta Isabel sin su red de espías? ¿Habría tenido éxito alguno de los muchos complots? ¿Habría estado Inglaterra menos preparada para la Armada española y potencialmente habría perdido? El éxito de cualquiera de estos podría haber llevado a la historia inglesa por un camino completamente diferente, especialmente si se tiene en cuenta que la reina Isabel decidió no tener heredero. Walsingham murió en relativa pobreza y sin grandes reconocimientos, pero su impacto perduró mucho más allá de su tiempo. ¿Fue un héroe patriótico o un espía despiadado? Su vida nos recuerda que la historia no se define en términos absolutos y que la línea entre la lealtad y la crueldad es, a menudo, más delgada de lo que parece. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando más historias apasionantes de la época de los Tudor, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido. Además, puedes unirte a las membresías para apoyar este proyecto y acceder a contenido exclusivo, estrenos anticipados y otras ventajas. Gracias siempre por acompañarme en este viaje por la historia. Nos vemos en el próximo video.